El juez Peinado, que lleva el caso de la esposa de Sánchez, ha pasado de incluir en una lista de imputados a Begoña Gómez por 2 nuevos delitos a sacarla de esa nueva lista en un solo día. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El juez ha rectificado y en unas horas, tras el revuelo mediático, ha aclarado que la nueva pieza solo se abre contra el empresario Juan Carlos Barrabés, en una línea de investigación separada. Por otro lado, España se enfrenta a la primera gran ola de calor del año. Los termómetros sufrirán un ascenso drástico a partir del próximo lunes, con previsiones que apuntan a picos de hasta 45 grados centígrados en varios puntos del país, especialmente en la mitad sur. Las autoridades piden extremar las precauciones ante un episodio de temperaturas sofocantes que complicará el arranque de la semana. En el plano internacional, el presidente Zelensky ha vuelto a reclamar celeridad a Bruselas para la integración de Ucrania en la Unión Europea. Volodymyr Zelensky ha afirmado con contundencia que Ucrania merece una rápida adhesión a la Unión Europea más que ningún otro país, debido a los enormes sacrificios que su población está realizando en el frente. El mandatario presiona así a los 27 para acelerar los plazos de proceso de integración. Comenzamos con el informativo. Los 27 líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para una cumbre de 2 días centrada en la guerra de Ucrania, las tensiones con China y el próximo presupuesto a largo plazo del bloque. La cita europea llega tras el G7 de Evian, donde los aliados lograron que Donald Trump respaldara reforzar el apoyo militar a Kiev y aumentar la presión sobre Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la situación está cambiando para Rusia en referencia a los recientes avances de Ucrania en el frente. The fact that Russia has shut down the internet, closed Telegram, for example, speaks for itself, because Russia is again rising an iron curtain, but now it's a digital iron curtain on their people. Volodymyr Zelensky, presente en la reunión, anunció que abordaría la apertura de todos los capítulos de negociación para la adhesión de Ucrania a la UE y reafirmó la voluntad de Kiev para acelerar el proceso pese a las reticencias de varios Estados miembros. Los líderes europeos también abordarán la relación con China, que Bruselas considera insostenible en su estado actual y pendiente de una revisión para evitar una mayor confrontación. We definitely need more European coordination in our engagement with China to protect the European economy and to boost our competitiveness. So I'm very much open for these discussions. El viernes los líderes debatirán el próximo presupuesto de la UE para 7 años, que la Comisión ha fijado en una cifra récord de 2 billones de euros. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha defendido su sorprendente decisión de abrir un canal diplomático con el Kremlin para evaluar si existen las condiciones necesarias para que se celebren negociaciones de paz. Su equipo concluyó, tras su evaluación, que, de hecho, dicha posibilidad no es viable en estos momentos. Sin embargo, el tema acaparó la cumbre de la Unión Europea celebrada el jueves en Bruselas, ya que él siempre había mostrado una postura de línea dura en contra de negociar o comunicarse con los agresores. No se han dado explicaciones claras sobre por qué Costa, que hasta ahora había hecho de la preservación de la unidad de la Unión Europea un tema central de su presidencia, decidió que era el momento adecuado para tender la mano a Moscú. A principios de esta semana se supo de forma inesperada que su jefe de gabinete, Pedro Lourtier, había mantenido varias conversaciones telefónicas con un alto asesor del presidente ruso Vladimir Putin. Costa explicó que había solicitado que se estableciera contacto simplemente para estar preparado para cuando llegara el momento de defender los intereses del bloque y que las llamadas fueron contactos breves y no negociaciones ni intercambio de fondo. Los 27 Estados miembros se mostraron divididos. Algunos consideraban a Costa el representante natural de los intereses de la Unión Europea, mientras que otros, como Polonia, los países bálticos y los nórdicos, condenaron la medida subrayando que no era el momento adecuado para entablar relaciones con Rusia. También le criticaron duramente por tomar la decisión sin consultar previamente a los Estados miembros. Las autoridades ucranianas anunciaron que drones rusos atacaron 2 buques civiles de bandera extranjera en el Mar Negro el jueves por la noche, causando la muerte de al menos una persona y heridas a otras 5.
El viceprimer ministro Oleksiy Kuleba confirmó que los ataques alcanzaron a un buque que enarbolaba pabellón de San Cristóbal y Nieves y a otro con bandera de Panamá, dejando a un marinero en estado crítico. Kiev calificó el incidente marítimo como un acto de guerra directo contra la libertad de navegación, aunque las autoridades locales confirmaron que ambos buques pudieron reanudar la navegación tras los ataques. La ofensiva se produjo como parte de una oleada de ataques rusos durante la noche, incluido un ataque con drones a Odessa, que provocó un incendio mortal en un aparcamiento de camiones. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que las defensas locales derribaron con éxito 79 de los 90 drones que se aproximaban, tras un importante ataque ucraniano contra una refinería de petróleo en Moscú a principios de esta semana. Estados Unidos retrasa las negociaciones con Irán y aplaza el viaje de Vance. El vicepresidente ha cancelado de forma inesperada su viaje programado a Suiza. El motivo oficial son las conversaciones de alto nivel previstas entre Estados Unidos e Irán, un movimiento estratégico que busca encauzar los contactos bilaterales. La suspensión del viaje subraya la máxima prioridad que Washington está otorgando a estas delicadas negociaciones de paz, mientras crece la tensión militar en Oriente Próximo. Tras confirmarse la muerte de 4 soldados israelíes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel ha desatado la polémica internacional al declarar que todo el Líbano debe arder. Estas duras palabras tensan aún más la cuerda en la frontera norte del país y amenazan con desencadenar una represalia de proporciones impredecibles en la región. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, sancionado por países como España y Reino Unido por incitar a la violencia contra los palestinos, ha declarado que todo el Líbano debe arder después de que el ejército israelí informara de que 4 de sus soldados habían fallecido en el sur de este país. Según el ejército israelí, los soldados murieron cuando su tanque fue alcanzado durante una operación cerca de Kfar Tebnit. Por cada lágrima de una madre israelí, dijo el ultraderechista de Poder Judío en una publicación en X, 1000 madres libanesas deben llorar. Las declaraciones de Ben Gvir se producen apenas unos días después de que los líderes de Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo inicial destinado a poner fin a la guerra. Según los términos del acuerdo provisional, ambas partes y sus aliados deben suspender todas las actividades militares, incluidas las que se desarrollan en el Líbano por parte de Israel. El viernes, el Ministerio de Sanidad del Líbano informó de que al menos 18 personas habían perdido la vida durante los ataques israelíes. Según medios de comunicación estatales, el bombardeo ha sido uno de los más intensos de las últimas semanas. El ejército israelí, además, afirma haber atacado lo que describe como infraestructuras de Hezbollah en varios puntos del sur del país y parece ignorar las críticas de Donald Trump contra el primer ministro israelí por estos ataques y hacen peligrar la buena marcha del acuerdo irano-estadounidense que afecta a todo Oriente Próximo y Medio. A pesar de las hostilidades, Estados Unidos ha anunciado este mismo viernes un acuerdo de alto el fuego entre Hezbollah e Israel que contempla que fuerzas de este último país permanezcan en territorio libanés. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha reaccionado a la decisión del ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, de romper contactos con ella tras unas declaraciones en las que supuestamente Kallas comparó a Israel con el régimen del apartheid de Sudáfrica. Según informes, Kallas hizo este comentario durante un viaje a México en mayo, donde se reunió con altos funcionarios del gobierno mexicano. El ministro de Exteriores israelí pidió a través de sus redes sociales este jueves algún tipo de disculpa ante esa grave declaración y sentenció que no le queda más remedio que cortar todo contacto con Kallas hasta que se retracte. En respuesta, la jefa de la diplomacia europea afirmó que valora el diálogo y la colaboración con Israel y que la Unión Europea sigue comprometida con una relación constructiva, aunque no hizo mención alguna al comentario sobre el apartheid. Kallas ha añadido que la posición de la UE es firme respecto a la solución de los 2 estados como única solución posible y recordó que la UE ha condenado los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania que dificultan cada vez más alcanzar los objetivos de paz. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha ganado en el noroeste de Inglaterra las decisivas elecciones parciales de Makerfield en el Reino Unido, allanando el camino para que pueda presentar un desafío por el liderazgo al primer ministro británico Keir Starmer. El candidato laborista regresa a Westminster tras haber ganado holgadamente el escaño de Makerfield, con alrededor del 55% de los votos. La elección parcial se convocó para permitir que Burnham se enfrentara a Starmer, quien ha estado sometido a una presión cada vez mayor desde los desastrosos resultados del Partido Laborista en las elecciones locales de mayo. But I do say to my own party, this is a final chance to change. This is what people said directly to me
on the hundreds of doorsteps that I stood on. We must hear it, we must act upon it, and we must get it right. There will be no second chance. Muchos diputados laboristas consideran a Burnham como la mejor oportunidad del partido para recuperarse y contrarrestar el creciente apoyo al partido Reform UK de Nigel Farage. Starmer felicitó a Burnham por su victoria, pero no tiene intención de dejarlo pasar. Well, there isn't a leadership contest at the moment. There isn't one at the moment. But as I've said on many occasions, I don't think that's a good thing for the country to plunge us into chaos. But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that. El primer ministro se ha enfrentado a repetidas peticiones de dimisión desde las elecciones locales de mayo. El exsecretario de Sanidad, Wes Streeting, ya ha señalado que se presentará a cualquier carrera por el liderazgo para sustituir a Starmer. Hemos estado en la Sagrada Familia para ser testigos de cómo se están realizando los trabajos. Es un reportaje de nuestra compañera María Muñoz Morillo. Hay proyectos que desafían al tiempo, y luego está la Sagrada Familia. En pleno corazón de Barcelona, la obra cumbre de Antoni Gaudí roza su final tras más de 140 años de obras. Un milagro que coincide con el centenario de la muerte del genial arquitecto. Este templo no se lee con los ojos, se descifra con el alma. ¿Cuál ha sido el secreto para acelerar este proceso? La ciencia de la ingeniería química. Mediante un sistema modular se ensambla un puzzle de piedra y acero unido por 24 toneladas del adhesivo desarrollado por Henkel. Begoña Cantera, ingeniera encargada del proyecto, señala que gracias a este adhesivo se ha acelerado la construcción de la Sagrada Familia unos 50 años. Un acelerón de medio siglo gracias a una resina que absorbe la humedad, el salitre marino y las vibraciones del metro sin agrietarse. Hemos estado trabajando en el proceso de utilizar un adhesivo para unir el acero, la piedra, en la construcción de los paneles modulares que distribuye su Sagrada Familia. Su misticismo simula un bosque interior bañado de luz de las vidrieras que llenan el corazón del templo de colores y reflejos. La basílica tiene además secretos que inspiraron desde los Stormtroopers, los soldados imperiales de Star Wars, hasta el propio Gaudí, quien también está representado en la fachada. Y si bien no llegó a ver su obra magistral acabada, descansa en su cripta para la eternidad. En la fachada de la Pasión se puede observar una representación de Cristo poco convencional. Vemos un crucificado de cuerpo desnudo, cuya cabeza es un libro, un acceso al conocimiento. Tras el fallecimiento de Gaudí, una estirpe de arquitectos recogió el testigo. En los últimos años, liderados por Jordi Faulí, se han enfrentado al mayor reto estructural: levantar las torres centrales. Faulí recuerda que el maestro sabía que su obra sería terminada con la tecnología del futuro. Hemos construido las torres centrales con la técnica que quizá hace 75 años no era posible, pero ahora sí, de grandes paneles de piedra tesada con barras de industrial en el interior. Y esta misma técnica la utilizaremos en los campanarios de la fachada de la Gloria y quizá también alguna de las columnas. Así, la Torre de Jesús ya corona el cielo a 172 metros, convirtiendo la basílica en el templo más alto del mundo. El cielo de Barcelona ya tiene dueño. La Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia, recientemente bendecida por el Papa León XIV en su viaje a España, vigila la ciudad condal. El gran secreto de la torre no es solo la piedra, sino la química. Una innovadora patente de adhesivos Loctite es el enlace molecular que une estas toneladas de estructura. Ingeniería al más alto nivel aplicada al arte de Gaudí. María Muñoz Morillo, en Barcelona, para Euronews. La princesa Leonor ha vivido uno de los momentos más simbólicos de su formación militar. La heredera al trono ha compartido por primera vez un vuelo de instrucción con su padre, el rey Felipe VI. La Casa Real ha difundido las imágenes de este vuelo realizado en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier en Murcia, donde Leonor completa su último año de formación en las Fuerzas Armadas. El momento llega después de que la princesa superara uno de los hitos más importantes de su instrucción, su primer vuelo en solitario a bordo de un Pilatus PC-21, el avión de entrenamiento de los futuros pilotos del Ejército del Aire. Durante este curso, Leonor también ha completado ejercicios de supervivencia, formación de paracaidismo y entrenamiento avanzado de vuelo, siguiendo los pasos que años atrás recorrió el propio Felipe VI. Leonor concluirá su formación militar en 2027, antes de iniciar sus estudios universitarios.
El verano ni siquiera ha comenzado oficialmente, pero España ya se prepara para una de las primeras grandes olas de calor del año. A partir de este domingo 21 de junio, coincidiendo con el inicio de la estación, una masa de aire cálido y seco procedente del norte de África disparará los termómetros en gran parte del país. Según las previsiones, Galicia y el Cantábrico podrían alcanzar los 38 grados, mientras que en zonas de los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir se rozarán los 40. Pero lo peor llegará después. Los expertos señalan que el lunes y el martes serán las jornadas más extremas. Las temperaturas nocturnas no bajarán de los 25 grados en muchas regiones, dificultando el descanso, y algunas zonas podrían acercarse incluso a los 45 grados. El calor será especialmente anómalo en el norte de España, donde las temperaturas podrían situarse entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual para estas fechas. Además, el episodio podría venir acompañado de tormentas intensas en algunos puntos del país. Aunque la ola de calor comenzará a perder fuerza a partir del martes, los meteorólogos advierten de que las altas temperaturas seguirán marcando buena parte de la próxima semana. El verano arranca con fuerza y España se prepara para varios días de calor extremo. La Copa del Mundo de la FIFA ofreció este jueves 4 partidos más de la fase de grupos, con goles, emoción y una contundente victoria de Canadá, uno de los países coanfitriones. En el grupo A, Sudáfrica y la República Checa empataron a 1. La República Checa se adelantó pronto gracias a un gol de Michal Sadilek, pero Sudáfrica remontó y logró el empate en los últimos minutos desde el punto de penalti gracias a Teboho Mokoena, lo que mantiene vivas sus esperanzas. En México, la Tri continuó con su inicio perfecto en el torneo tras imponerse por 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara en un partido muy reñido. La victoria sitúa a México al frente del Grupo A y matemáticamente clasificada para la siguiente fase. En el Grupo B, Suiza ofreció una dominante actuación en los últimos compases para vencer a Bosnia y Herzegovina por 4-1. El suplente Johan Mansambi fue el protagonista con 2 goles, lo que permitió a los suizos sumar 4 puntos y situarse a un paso de la clasificación. El resultado más destacado de la jornada se produjo en Vancouver, donde Canadá goleó a Qatar por 6-0. Jonathan David lideró la goleada con un hat-trick, lo que permitió a los anfitriones lograr su primera victoria de la historia en un mundial masculino y aumentar sus posibilidades de alcanzar la ronda de 16avos. Así las cosas, tras la jornada del jueves, México, Suiza y Canadá han dado un gran paso hacia las eliminatorias, mientras que la remontada de Sudáfrica en los últimos minutos mantiene el Grupo A muy abierto de cara a la próxima jornada. Cada año, millones de turistas de todo el mundo visitan Pompeya, admiran sus frescos y sus ruinas arqueológicas, pero pocos de ellos se fijan en los paneles solares instalados en el tejado de la antigua Villa de los Misterios romana. Vediamo qui uno dei coppi delle tegole sul tetto sotto il quale stiamo, e da qui sembra una tegola antica, da dietro vediamo che in realtà è una piccola pannello fotovoltaico e quindi produce energia per illuminare questa villa, che gran parte dell'energia necessaria proviene proprio dal tetto installato qui. Mientras Pompeya se plantea ampliar esta solución a otras zonas del parque arqueológico que se encuentran alejadas de la red eléctrica, la ciudad de Évora, en Portugal, también ha adoptado tecnologías similares, evitando el impacto visual de los paneles solares convencionales como estos. We have here these shingles installed in the rooftop of the City Hall in Évora, but they are not normal shingles. They are made of a semi-transparent epoxy material with solar cells embedded in the middle of it, which generates electricity for the self-consumption of this building. We have around this area around 20 kilowatt peak of PV shingles, as they call them, installed, and their objective is to blend into the landscape architecture of this building to protect the heritage area aspect of Évora. Desde 1986, el centro histórico de Évora figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las tejas fotovoltaicas son una de las soluciones con las que un proyecto europeo está ayudando a la ciudad a conciliar la conservación del patrimonio con los restos modernos de la sostenibilidad. Évora é uma cidade património mundial da humanidade e, tal como a grande maioria das cidades históricas europeias, tem a obrigação de preservar o centro histórico, de preservar o património. No entanto, não pode ficar parado no tempo. Nós temos também que avançar no sentido de encontrar soluções que permitam
as cidades históricas ir ao encontro daquilo que hoje em dia nós temos que resolver, que é o problema da descarbonização. Entre las soluciones desarrolladas para hacerlo posible se encuentra una creada por una pequeña empresa familiar con sede en el noreste de Italia. Poi un composto di resina che viene versato al primo strato, si prendono le celle fotovoltaiche che abbiamo già saldato in precedenza, le si mette dentro, successivamente si prende un altro strato che è un composto fatto con dei carichi, l'ultimo passaggio è abbassare lo stampo e togliere finalmente il prodotto finito, che è appunto un composto di resina con all'interno le celle che abbiamo visto prima. Soluciones como esta y la tecnología diferente adoptada en Pompeya envían un mensaje alentador al resto del mundo. Credo che la lezione che Pompei dà è che può funzionare qui, in questo luogo così delicato, così attenzionato, così fragile e grande, allora vuol dire che può funzionare ovunque. Los techos acristalados que integran paneles fotovoltaicos y las marquesinas solares instaladas en los patios de las escuelas del centro histórico se encuentran entre las otras soluciones que se están probando en Évora. Junto con Alkmaar, en los Países Bajos, la ciudad portuguesa está analizando estas innovaciones a través del proyecto europeo para evaluar su potencial de replicación en toda Europa. Las universidades europeas afrontan la presión de la inteligencia artificial, que está cambiando la forma de aprender y transformando el mercado laboral. La expansión de estas herramientas tecnológicas obliga a prestigiosas instituciones universitarias a replantear su modelo educativo. Sarah Ratner es la directora del Observatorio de la Inteligencia Artificial en la Educación de la Universidad de Oxford. I understand the concern and the skepticism. I think it's not an easy time for the higher education system at the moment, financially, societally, and looking for future relevance and how we move forward. But I think, as one of my fellow panellists said, education has been ripe for reform for a long time. There's things that we know we need to address, assessment, the way we admit students to university, all of those things need to be looked at, and maybe AI is not the answer, but maybe it's the push we all needed to actually address some of those big issues. Pese a estos cambios, los académicos defienden la vigencia de las universidades. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες να κατανοήσουμε και την απάντηση, να δώσουμε τη σωστή ερώτηση και να ξέρουμε πότε μπορούμε και πότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν έχουμε τις βασικές γνώσεις που λαμβάνουμε μέσα από το πανεπιστήμιο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αρκετά προβληματικό και όπως ανέφερα μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε χαμηλότερη παραγωγικότητα. La educación a distancia y la tecnología digital cuestionan el futuro de los grandes campus. Πραγματικά, ας πούμε, έχουν αξία όταν υποστηρίζουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση, που είναι το χτίσιμο των ανθρώπινων σχέσεων, η συνεργασία, η δημιουργικότητα που δεν είναι ατομική αλλά είναι συλλογική, ο διάλογος και η διαπραγμάτευση των ενιών, των αξιών, της γνώσης. Europa afronta una falta de trabajadores cualificados en sectores clave, mientras la IA sigue transformando el mercado laboral. Το επάγγελμα, ας πούμε, του αποθηκάριου, τα logistics, δηλαδή που είναι και πυλώνας που μας ενδιαφέρει, ήταν να παίρνει απλά πράγματα από μία αποθήκη, να το πηγαίνει από ένα μέρος σε ένα άλλο. Σήμερα αυτό το επάγγελμα είναι να γνωρίζει προγράμματα WMS, δηλαδή συστήματα διαχείρισης αποθήκης, και να εκπαιδεύει εργαλεία AI προκειμένου να κάνουν picking, το λέμε, δηλαδή να βρίσκουν προϊόντα μέσα σε μια αποθήκη. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι τα επαγγέλματα αλλάζουν. Las nuevas tecnologías revalorizan los oficios técnicos. En algunos países, fontaneros y electricistas alcanzan salarios similares a los de profesiones universitarias como la medicina. ¿Dónde es más barato y más fácil recargar un vehículo eléctrico en Europa? Si está planeando un viaje largo con su vehículo eléctrico, preste atención. A muchos conductores de vehículos eléctricos les preocupa quedarse sin batería en plena carretera. La buena noticia es que la red pública de recarga de vehículos eléctricos de Europa cuenta ahora con alrededor de 1,3 millones de puntos de recarga públicos, lo que supone un aumento del 6% en los primeros 4 meses de 2026. Entonces, ¿quién tiene más?
Los Países Bajos, Alemania y Francia van muy por delante en la carrera de los vehículos eléctricos con más de 200.000 puntos de recarga en total. Los neerlandeses ocupan el primer puesto con más de 220.000. Sin embargo, la mayoría de sus puntos de recarga son de corriente alterna, lo que significa que son lentos, más adecuados para recargar en casa o durante la noche. ¿Y qué hay de los puntos de recarga rápida, los de corriente continua? En este ámbito lideran la clasificación Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. Más concretamente, si tiene pensado recorrer largas distancias, esto es lo que quizá le interese saber. Noruega tiene la mayor densidad de puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos con casi 3 por cada 1000 habitantes, seguida de Dinamarca, Austria y Suecia. Por el contrario, Hungría, Grecia, Polonia e Irlanda tienen el menor número de puntos de recarga rápida por cada 1000 habitantes. Hello and welcome to Euronews' fact-checking show, theCUBE. A raft of misleading statements and videos has appeared on social media in the wake of the G7 summit in Evian, France. Many of them centre on US President Donald Trump's interactions with European leaders and what they've said about him. According to one post, Trump allegedly said at the summit that Europe has gone woke and that it's not recognisable in many places. The post shares a clip of the president indeed saying those things, but you can tell that he did not say them at the G7 because of the White House signage in the background. The clip actually comes from a press conference he gave in February. Other social media users mock Ukraine's President Volodymyr Zelensky, sharing clips which they say show Trump snubbing and turning his back to him. While one video does seemingly show Trump turning around to greet European Commission President Ursula von der Leyen as Zelensky approaches, it's a far cry to suggest that he deliberately ignored him. The pair met at least once on the sidelines of the summit earlier this week, with Trump labelling it a good meeting and calling for Russia to make a deal with Ukraine to end its invasion of the country. Yet another claim circulating online alleges that French President Emmanuel Macron said that it's not the Americans or Trump who decide France's future, nor do they decide French or European law. This is somewhat true, but strips the statement of context. Macron gave an interview to TF1 at the G7 summit, with the French news outlet asking him whether he would give in to Trump's demands to scrap a digital services tax on global tech giants. Macron said that it didn't work like that and that the digital tax was a law decided and implemented by several European countries. He did indeed say that the US does not decide French or European law, but did not single out Trump specifically. Hasta aquí las noticias del día. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ya saben que ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Se quedan con el tiempo y con el no comment del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Yeah.